Efesios capítulo número 5, verso 18. Efesios 5, 18. En este verso hay dos bebidas. Una es terrena, otra es celeste. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué vino es? El de la tierra, el que provoca cirrosis, el que también da goma y malestares por allá. Pero dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Dos tipos de bebida: la bebida terrena y la bebida celestial. Le he llamado a esta instrucción de esta mañana el vino celestial. ¿Cuántos quieren más vino celestial? Aleluya, el vino celestial. Hemos estado hablando este tiempo acerca de odres, acerca de vinos, y nos enfocamos porque hay tanta enseñanza figurativa al respecto. De hecho, la sangre, la señal de la sangre de Cristo está representada en una copa de vino. Cristo se autollama la vid verdadera, de donde se obtiene el fruto para procesar y hacer vino. Y así encontramos mucha enseñanza acerca del vino. El Señor prometió restaurar en los tiempos finales el trigo, el aceite y el vino. El vino representa gozo, pero también representa a la persona del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe de entender cómo el vino, o recordar, es procesado. Veíamos cómo después de pasar el fruto en el lagar, lo llevaban a las cubas, el producto, y lo metían a los odres o a las barricas, y cada cierto tiempo tenían que trasvasarlo. Y a eso le conocemos como el periodo de purificación o de oxigenación del vino. Entonces era una crianza del vino, procesos. Y veíamos cómo nosotros también somos procesados, dejando sedimento en cada proceso. Cada vez que estás en una prueba, en un momento difícil, no pierdas de vista que algo nuevo Dios está construyendo también en ti. Estás dejando algo viejo, pero algo nuevo se está manifestando, porque nuevas son sus misericordias y Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Alguien dice amén? Ahora, enfocándonos en lo que estamos, vimos también aquella alegoría del capítulo número 9 de Jueces, cuando los árboles llegan con 3 árboles frutales y le dicen a los 3: gobierna sobre nosotros. Y parecía muy curioso, ¿verdad? Porque la época que estamos viviendo. Y le dijeron los árboles: gobierna sobre nosotros. Le dijeron al olivo, le dijeron a la higuera y le dijeron a la vid. Los 3 dijeron: dejaré, dijo el olivo, de producir mi aceite para servir a Dios y a los hombres por gobernarles a ustedes. Dijo la higuera: dejaré de dar mi dulce fruto para poder gobernar sobre ustedes. Y la vid dijo: dejaré de dar mi vino que alegra el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Oiga lo que dijo la higuera, aunque es una alegoría: dejaré de dar mi vino, mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por estar gobernando. O sea, ninguno de ellos aceptó. Y decíamos en tono pues amplio de que algunos tienen asignaciones específicas, otros no. Otros son olivos para producir aceite y llevar bendición al cuerpo de Cristo. Otros son llamados a llevar mucho fruto. Otros son llamados a llevar el vino del amor, de la alabanza, del poder de Dios, etcétera. Y esa es su asignación. En la parábola no quisieron aceptar el cargo de estar sobre los demás árboles. Sin embargo, yo puse el balance, el equilibrio, porque hay gente que tiene asignaciones de Dios para estar en lugares de influencia y de eminencia. Con esos nosotros no podemos meternos, porque es Dios y ellos. Quiera Dios que los que están, hermano, puedan hacerlo correctamente y en el tiempo de Dios. Porque te decía yo, es mejor tener un cristiano en las tomas de decisiones que tiene apego a la Biblia y va a defender principios y va a defender lo que la Biblia dice y va a estar cimentado en eso y va por lo menos a resistir lo que quiera contradecir
los principios de Dios. Qué triste que hay sociedades que se ha legalizado el pecado. Han avalado y aprobado lo que Dios condena, lo que Dios reprueba. Ya hemos hablado de eso. Entonces necesitamos Josés en los palacios de Faraón. Necesitamos Davides en los palacios. Y necesitamos Danieles en las cortes también de Babilonia. ¿Qué quiere decir eso? Que era gente de Dios, profetas, patriarcas, gente de Dios que fue posicionado en lugares de honra para poder bendecir también desde ahí a el pueblo. O sea que si tú eres de aquel pensamiento de que no hay que meterse a todo eso, es respetado y está comprendido. Pero si tú tienes un llamado y una asignación hacia eso, también es respetado y es comprendido, porque hay de todo y debe de existir de todo. Porque si no lo toman los creyentes, los temerosos o a lo menos los respetuosos de la verdad de Dios, vendrán otras propuestas. Mire, hermano, que el Señor reprenda al diablo, pero Satanás está entrando a otras sociedades con los más vulnerables, con los niños, con terribles enseñanzas de su infancia, enseñándoles una inmoralidad terrible a los pequeñitos. Me horroricé un día de estos que me llegó un video que alguien me reenvió de un niño que quizás tiene unos 4 o 5 años, y le preguntaron: ¿tú eres un niño? No, dijo, yo soy una niña. ¿Por qué dices que eres una niña? Porque mi mamá dice que yo soy una niña. ¿No eres un niño? No, mamá dice que yo soy una niña. Me pone colitas, me pinta las manos, las uñas, y empieza el niño a hablar. Qué terrible, hermano. Oigan la inocencia de aquellos que no tienen formado un criterio. Un alma virgen, perdóneme, ya violada, alma. Un alma virgen ya trastocada, confundida. ¿Dónde queda el principio de la palabra? Instruye al niño en su camino. La mamá lo está mal instruyendo. Lamentablemente, cuando llegue a viejo, no se va a apartar de ese camino. Por eso hay que instruirlo con la palabra de Dios, con las verdades de Dios. Cuando lleguen a viejos, no se apartarán de ello. Si tú no lo haces, las redes sociales, los compañeritos, pidámosle a Dios que nunca sea la educación de nuestros países o pueblos sean los que lo instruyan desviadamente. A veces nos da pena hablar de esto, pero hay gente que no le da pena hablar de sus cosas y lo hacen con orgullo. El Señor los ama. Si se arrepienten, los perdona, los recibe y los abraza. Pero eso no es de Dios. Sigue siendo lo que Dios dice: varón y hembra y mujer, Dios los creó. Punto. No hay otra. Así Dios estableció. Y tenemos que seguir enseñando esa verdad. Ahora, los brazos están abiertos del Señor para todo. Venid a mí los trabajados y cargados. Ahí entran, hermanos, delincuentes. Mire, ahí entran ladrones, ahí entran prostitutas, ahí entra la gente que no tiene identidad. Todos, hasta usted y yo entramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos perdonaron y nos lavaron con la sangre. ¿Cuántos agradecidos hay aquí que les lavaron con la sangre de Cristo su mente, su corazón? Lo perdonaron de toda esa podredumbre del pecado. Ahora, quiero hablarte acerca del vino celestial. Diga conmigo: el vino celestial. Amado, ese vino está profetizado por Joel. Pero le voy a decir algo. El Señor quiere que nosotros también podamos llevar un vino de obediencia, un vino de consagración, un vino que honre al Señor. Los coperos del rey, allá en el capítulo 2 de Nehemías y el capítulo 7 de Esther, no lo vamos a ver por el tiempo, hay una similitud. En el capítulo 2 dice que Nehemías era copero del rey. Nehemías era judío. Los judíos estaban sojuzgados en ese tiempo. Y cuando llegó él a servir el vino al rey,
el rey dice que vio su semblante triste y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás angustiado? ¿Cómo no? Le dijo: si está derribada las murallas de mi ciudad y mi pueblo están cautivos, dispersos, estoy triste. Y sabe que él era copero del rey. El copero era el que, como el catador del vino, y a la vez probaba el vino por si iba envenenado, ¿verdad? Se moría antes él. Entonces tenía que ser muy cuidadoso y responsable el copero del rey. Y como copero del rey le presentó el vino con un semblante triste. Te voy a decir algo: cuando tú alegras el corazón del rey, tome esa figura, cuando tú alegras el corazón del rey, el rey te va a preguntar lo que le preguntó a Nehemías: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero autorizaciones para edificar la muralla y para ir más allá y buscar a mis hermanos. Te es concedido. Aquí están las cartas. Ve, cuando tú alegras el corazón del Padre, cuando llevas el vino que Él espera que lleve, Él te va a decir: ¿qué quieres que haga por ti? Esther fue otra mujer aguerrida en el capítulo 7. Ahí dice la Biblia que estaban en un banquete el rey de turno y también Esther, judía, con un pueblo en cautividad, hermano, disperso. Cuando dice que el segundo día el rey estaba bebiendo vino, y bebiendo vino le dijo a Esther: dime, ¿qué quieres que haga por ti? Ciertamente te daré hasta la mitad del reino si fuera necesario, pues yo necesito que me ayudes con mi pueblo, los judíos. Pues hecho es, le dijo. Correcto que así es. Cada uno entiende que cuando está llevando un vino de obediencia, un vino de honra, un vino de adoración que complace el corazón de nuestro rey, el rey complacido te va a bendecir hasta con aquello que no le pidas, pero te va a dar la oportunidad que le pidas. Dele un aplauso a aquellos que entienden que hay que agradar, que hay que honrar, que hay que complacer al Rey de Gloria. ¿Sabe por qué viene este color? Ya entendió, ¿verdad? Aleluya. Bueno, la palabra de Dios enseña también, amado, que no nos embriaguemos con el vino de la tierra. Ahora hablemos del vino celestial. El vino celestial está hablando de la persona maravillosa del Espíritu Santo. La iglesia entra por periodos sobrios. Hay gente muy abstemia de las cosas del Espíritu. Queremos el poder de Dios, pero no conocemos a la persona generadora de ese poder. Esa persona maravillosa del Espíritu Santo es el que fue profetizado por Joel. Y ese vino, ¿sabe cuándo se derramó? Se profetizó desde Joel. Se derramará el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños. ¿Sabe cuándo se derramó? En el día de la fiesta del Pentecostés. Allá en Hechos 12, en el aposento alto, estaban unánimes, estaban juntos, expectantes. Y de repente, yo quiero de esos de repente, que irrumpa el estruendo del cielo y llene el lugar con ráfaga poderosa y derrame el vino del cielo. Mire, hermano, la iglesia allí nació borracha del Espíritu Santo, embriagada. ¿Y sabe cómo se va a ir la iglesia de este planeta? Embriagada del Espíritu, llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren de ese vino que habla del Espíritu de Dios? Hermano, el hombre y la mujer que se expone a esa presencia no es el mismo. Porque algunos no lo tienen, porque algunos no lo reciben. Lo voy a decir con todo respeto. El Señor Jesucristo, para cumplir con toda justicia, Él aprendió obediencia. En hebreo dice: por lo que padeció aprendió obediencia. Él no necesitaba, Él era obediente, pero aprendió obediencia a la guianza del Espíritu. Vino antes que Él un profeta llamado Juan,
y él profetizó un bautismo, el bautismo de arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo primero que necesita un hombre y una mujer antes de pedir que lo bautice el Espíritu y que lo llene? Arrepentirse. Arrepentirse. Cuando Jesús a los 30 años, tome nota, de los 12 a los 30 años no hay mucha revelación que estaba haciendo Jesús. Lo que sí es cierto es que no hizo ningún milagro, por lo menos no se evidenció en la escritura milagros de ese tiempo hasta los 30. ¿Qué haría? Sin duda buscando, entrenándose en la presencia del Padre. Sin duda, a los 12 años, imagínense, cuando se perdió en una caravana a sus padres, estaba disertando con los maestros de la ley y con los doctores de la ley. La palabra, discutían la Torá. Uno de 12 años. Hoy, ¿qué hacen nuestros muchachos de 12 años, hermano? Solo chateando, solo viendo internet. Ay, Dios eterno. Los del refugio La Oveja oran también, adoran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Remolinean también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, le voy a decir algo. 30 años. ¿Sabe usted? Jesús se aparece en el Jordán. Y entonces Juan el Bautista sabía que era su primo. Y no dijo, ahí viene mi primo, sino que ahí le revelan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allá venía Jesús entrando a las aguas del Jordán. Cuando llega con Juan le dice: bautízame. No, le dice Juan, mejor bautízame tú a mí. No, le dijo, es necesario cumplir toda clase de justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Obediencia, humildad. Jesús fue bautizado y cuando sale de las aguas, ¿alguien se recuerda que vino sobre de él? Vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Allí empieza el ungimiento poderoso y de ahí se vuelve un estallido de milagros por doquier. Oiga, curiosamente en el Antiguo Testamento los sacerdotes a los 30 años, para que entraran en función, tenían que ser ungidos. Aquí el sacerdote, según el orden de Melquisedec, enviado por el Padre, está recibiendo el ungimiento que lo activa. Por eso dice Isaías, hablando proféticamente palabras que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a pregonar el año favorable del Señor. ¿Alguien quiere de ese vino celestial, hermano? ¿Qué es eso de estar apagado y amedrentado? Como que nosotros fuéramos, discúlpeme, miren, si alguien debe de tener miedo con una persona llena del Espíritu Santo, es Satanás y sus demonios. Cuando hay un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, hermano, las cosas son diferentes. Cuando no es bautizado ni lleno del Espíritu Santo, es el Pedro mocha orejas. Es el Pedro lengua de trapo, se le salía la emoción. Ay, Señor, si todos te dejan, yo nunca te dejaré. Ay, Pedrito, 3 te vas a echar y 2 va a cantar el gallo. 3 negadas. Pero cuando estaban en el aposento alto, y déjenme la mi cuenta, hermano, mire, 120. Parece, dicen los expertos, los estudiosos, que entraron más. No eran solo 120, habían más. Pero algunos se desesperaron. Algunos no aguantaron, no perseveraron, no fueron pacientes. Porque hay gente impaciente. Señor, te doy 5 minutos para que me bendiga, si no me voy. ¿Cómo no? Chon. A la vuelta de la esquina está la bendición cuando algunos abortan. ¿Acaso no dice la Biblia? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No desmayes, no desmayes, no desmayes. Hermano, cuando yo andaba en busca de ese vino celestial, mire, yo no sé si le conté en una ocasión, para una época como esta,
una época de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que decía: Señor, yo quiero que me des un regalo. Mire, me fui a meter a unas grutas que están por aquí en Escuintla, solito. Me llevé una guitarra y no sabía tocar, pero yo sabía que había un bautismo del Espíritu Santo. Yo no quería regalos. Ese día de mi cumpleaños me fui solito. Agarré un bus extraurbano, me bajé en ese lugar, me metí en el río y me metí a esas grutas. Ahí estuve toda la mañana, charangueaba la guitarra, hermano, no cantaba, ni sabía las notas. Tenía apenas un año de convertido y ahí estaba yo, en mi inocencia, pero en mi hambre, en mi sed, que quería la presencia del bautismo con el Espíritu Santo. Oh, benditas locuras, hermano. Llegaron las 12 del mediodía y no pasó nada. Me fui, pero no desistí. Seguí orando, seguí buscando. Me ponían a orar en algún lugar cuando era orar por los alimentos. Yo me olvidaba de los alimentos. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero hablar en lengua. Se les enfriaba la sopa y yo seguía orando, hermano. Dice la palabra: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Si no lo has recibido es porque no has pedido. Anhélalo. Es una promesa que está vigente y es un lujo que alguien se da en no accesar a ese poder. ¿Cuántos forman parte del ejército de Dios aquí? Imagínense un ejército sin armas. Imagínense un ejército, todos bien bonitos, con la gorra bien puesta, las botas bien puestas, hermanos, sus insignias y todo. El enemigo feroz enfrente y todo. Saquen las armas. ¿Cuáles? No tengo. Dice la palabra en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No tener el bautismo con el Espíritu Santo es no tener la dinamita del cielo. Recibiréis el dunamis. Oh, hermano, tienes que anhelarlo. No puede ser que seamos tan abstemios, tan circunspectos, como que no queremos, muy sobrios, hermano. No, hombre, si la iglesia debe, mire, la iglesia, le dije al principio, que se va a ir con Cristo, es una iglesia fervorosa, una iglesia gloriosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pedro, antes del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de dar en lenguas, era un corta orejas y era un boca floja, discúlpeme. Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, se volvió un evangelista que en sus primeros 2 mensajes solo se ganó 8,000 personas. ¿Cuántos quieren tener esa unción que reposó en Pedro para cuando predique a lo menos 8,000 se conviertan de un solo? Qué lindo sería. Pedro, hermano, antes de que el Espíritu Santo viniera, no le entendían. Pero cuando vino el Espíritu Santo y él comenzaba a hablar, ¿sabe qué decía la gente? Las mejores versiones dice que veían a Pedro y decía: ¿quién es este analfabeta que con tal sabiduría habla? Analfabeta pero lleno del Espíritu Santo. No sabía de letras, pero tenía vino del cielo. Y el vino le daba sabiduría, le daba autoridad, le daba poder, le daba unción fresca para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Alguien quiere ser lleno del vino celestial. Ya.